Es mi todo, mi primer amor.
Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva mañana. Qué alegría que podamos estar reunidos. Estamos a punto de escuchar un mensaje muy importante y yo deseo de todo corazón que sea de gran bendición para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Vida Abundante. Es un gusto podernos comunicar y pues comentar algunos detalles de la vida o los importantes detalles de la vida o el propósito de la vida por medio de este medio. Y es necesario que tú y yo vayamos al creador de la vida para pues, preguntarle cuál es mi propósito, cuál es el sentido. Hemos estado estudiando
la palabra de Dios en Mateo 5, el Sermón del Monte, y vemos cómo Jesús explica a detalle lo que es el reino de Dios, los verdaderos valores del reino, no los que a veces el hombre puede tomar y a veces se puede equivocar. Es necesario que tú y yo vayamos a su palabra y por supuesto este mensaje es para todos, pero tiene una exclusividad para que lo puedas entender y para que lo puedas llevar a cabo del ser su discípulo. Porque después de describir el reino, describe al discípulo y te dice cómo es el discípulo del Señor y cuáles son sus características, cuáles son sus funciones o cuáles deberían de ser sus funciones. Y sabes, podemos identificarnos claramente. Y hoy nos toca estudiar acerca de la ley. Pero el concepto de la ley en cuanto al precepto humano cambia. Vamos a ver hoy varias circunstancias de cómo el pensamiento del hombre va cambiando las leyes y no hay una ley estática o una ley que sea continua. Van cambiando muchas cosas. Pero sabes, la palabra de Dios no cambia, no varía, no caduca, no transcribe cosas que no son ciertas o verídicas. Y podemos ver cómo a veces el ser humano que hace leyes, pues nos podemos equivocar, podemos errar. Dicen algunos que es de sabios corregir los errores. Y vamos a meternos un poco en el concepto de lo que es la ley el día de hoy. Y vamos a leer un poco adelante este pasaje de Mateo del 7 al 20. Te adelanto para que tengas las escrituras abiertas y podamos meditar en ellas. Pero, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra ley? Hay un canto clásico mexicano que dice, con dinero y sin dinero, ¿lo has escuchado? Hago siempre lo que quiero. ¿Y mi palabra es qué? La ley. En realidad, tu palabra y mi palabra es la ley. ¿Qué concepto tan abstracto podemos tener tú y yo de la definición de la ley? Recuerdo que cuando era estudiante en la universidad, una de las definiciones que vi en la materia de derecho decía que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen a la sociedad. Y probablemente sea la definición más corta y más común. Pero también la definición incluso de Google, de San Google, aquí en el Internet, por supuesto, de lo que es el derecho jurídico, dice, el derecho jurídico comprende una serie de normas constituidas por el Estado para el control del comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. El principio de las leyes o el principio del derecho, podemos decir, y de hecho eso se enseña, está basado en Roma, o está basado, o tiene, así como se llama a uno de los psicólogos, el padre de la psicología, a diferentes personas que han participado. Se cree que en Roma fueron como que las bases del derecho y donde podemos ver que si una sociedad hace algo continuamente, o sea, lo repite, tiene un hábito, aunque esté fuera de la ley, este hábito entra en la ley, se convierte en ley. Es por eso que se argumenta que la costumbre es la fuente del derecho. Esto quiere decir que si por años una comunidad usa un carril vehicular en sentido contrario de una calle o de una avenida, después de un tiempo, esto se va a hacer ley. Se va a hacer ley y ya no va a estar en contra de la ley. Se va a hacer ley que los coches puedan circular en doble sentido, aunque no tenga sentido o aunque no tenga propósito. Yo no sé si tú conozcas Ecatepec, y las primeras veces que yo manejé por allá se me complicaba porque hay un camellón y normalmente del camellón tú vas del lado derecho y la gente va del lado izquierdo, ¿no? Pero la gente hace de los dos lados un doble sentido y dice, bueno, entonces ¿para qué hay dos carriles? Bueno, así está acostumbrada la gente. Y ahora sí que con razón o sin razón, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, pues es que no tiene educación vial. Espérame, la base del derecho es esto, es la costumbre. Y mi intención no es calificar o descalificar las leyes o el derecho como algo ambiguo. Solo quiero decir que al ser humano le hace falta algo más para mejorar y algo mucho más. Es la intervención divina para realmente decir lo que es bueno y lo que es malo. Decía esta definición que leímos de Google, que era para regir la conducta del ser humano. ¿Quién mejor que nuestro creador? ¿Quién mejor que la persona que nos hizo a su imagen y semejanza para decir lo que es bueno, lo que es malo, cuáles son las mejores normas que tú y yo podemos tener, cómo podemos encontrar más bendiciones y equivocar errores en nuestra vida?
¿Cómo podemos conocerle a Él? Sabes, normalmente cuando alguien llega al poder en todos los sentidos, y así le llamamos a un puesto, pues para que no se oiga extraño, cuando llega, por así decir, un gobernante, un presidente o un rey, pues normalmente cambia algunas cosas, una forma de trabajar, los programas, y a veces dice lo que hizo el régimen anterior, vamos a dejarlo atrás y vamos a trabajar de una mejor manera. A veces cambian algunas cosas, pero a veces lo cambian todo. Comento esto porque en el tiempo de Jesús creían que el Mesías iba a hacer grandes cambios. De hecho, por ahí en el Antiguo Testamento tomaban como base un pasaje de Isaías donde iba a hacer las cosas nuevas e incluso iba a ratificar la ley. Bueno, en aquel tiempo pensaban que el Mesías iba a cambiar las cosas. Pero vamos a poner atención en este pasaje como el Mesías, como el Señor Jesús reafirma la ley. Cómo nos habla y nos dice, han tenido un concepto abstracto, un concepto muy pequeño y tal vez no por culpa pues de la misma ley, sino de ustedes, porque han girado hacia otro lugar. Y este concepto pequeño lo han hecho grande, pero fuera de la ley, con unos preceptos diferentes de lo que en realidad es la ley. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de lo que es la verdadera ley. Y no quiere decir que haya una ley falsa, ¿no? No, espérame. No voy para allá. El asunto es que a veces el ser humano hace leyes de las leyes o habla más de una ley de lo que fue descrito o de lo que significaba la ley y de repente tiene un significado más grande, pero está fuera del objetivo, del propósito de lo que era la ley. Bueno, el ser humano a veces pues piensa como los fariseos y como los saduceos de aquel tiempo, ¿recuerdan? Interpretaban la ley a su propia conveniencia. Los judíos en realidad estaban cansados de los fariseos, del legalismo. Y Jesús explica un concepto de la ley más amplio, más efectivo en su cumplimiento, de hecho, porque los mismos fariseos no podían cumplir la ley al 100%. Y en aquel tiempo se frustraba la gente, decía, pues ¿cómo puedo cumplir lo que Dios pide para mi vida? No puedo, hay tantas y tantas leyes. Y sabes una cosa, más adelante vamos a hablar de esto, pero Jesús no vino a rebajar el estándar de la ley de Dios, por el contrario, vino a subir el estándar, porque a veces el ser humano quiere acomodar las cosas o acomodar la misma ley para librar algunas cosas o para que sea cómodo para él o para que sea de acuerdo a su conveniencia. Y el Señor Jesús vino a elevar este nivel, a decirles, si se puede vivir, yo lo voy a hacer, te voy a decir cómo, te voy a enseñar cómo. Y sabes, la primera cosa que vamos a hablar más adelante es una cosa muy importante. La ley transforma, la ley cambia. No únicamente te cambia los hábitos, te cambia tu corazón, tus sentimientos. Es decir, Jesús mismo les decía a ellos para aclarar y para que tuvieran un concepto más amplio y más concreto de lo que era la ley. Les decía, la ley se hizo por causa del ser humano y no al revés, porque a veces el mismo ser humano le daba más importancia a la ley que a su propio hermano. Jesús subrayaba esto, decía, pongan atención en esto. Pero es necesario que tú y yo vayamos a los hechos, vayamos al pasaje, lo desmenucemos, lo estudiemos y podamos analizar estas características que hemos estado viendo del discípulo de Jesús, de los verdaderos valores del reino y de la vida, por supuesto. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de un verdadero discípulo de Jesús? Y si somos sinceros, a veces no es fácil, pero vamos a ver más adelante cuando entendemos las cosas, cuando tenemos toda la información, cuando amamos la información, honramos la información que Dios nos da, ¿sabes? Se vuelve mucho más fácil, mucho más placentero. Es más, deseamos vivir la ley, anhelamos vivir la ley. Vayamos pues a la palabra de Dios y estudiemos Mateo 5, te recuerdo, vamos a leer el versículo 17. Espero lo tengas, sígueme con tu vista si lo tienes, si no, vamos a poner atención. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla,
sino para cumplir. ¿Te puedes imaginar esta frase después de que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo a sus seguidores, que ellos, que nosotros, que tú y yo somos la sal y la luz del mundo? Y se enfoca, voltea a ver, porque quiere que haya una mejoría en el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos explica lo que es la ley. Te recuerdo, hace rato lo mencionamos, la ley no baja de nivel. No. Al contrario, cuando dejas de ser creyente y te conviertes en un verdadero discípulo de Jesús, ¿sabes? Sube de nivel. Y es por eso que Jesús les dice, no he venido para abrogarla, no he venido para cambiarla, no he venido para desecharla, ni tampoco lo que dijeron los profetas. No, por el contrario. Vine para que se cumpla la palabra, mi Padre. Con la introducción vimos que hay diferentes maneras de ver o de entender la ley. En los tiempos de Jesús se podía tomar este precepto de la ley como los 10 mandamientos, es decir, la ley grabada en las tablas. Te recuerdo que primero Dios la escribió, ¿no?, con su propio dedo, y cuando Moisés fue y tuvo un encuentro con el pueblo y vio que estaban pecando y que se habían apartado su mente, su corazón y su pensamiento de Dios, la rompió y después nuevamente le dio estos mandamientos. O tal vez podían pensar en la ley como el Pentateuco, o sea, es decir, los 5 libros de Moisés, o incluso podían pensar en toda la palabra de Dios, aunque te recuerdo que todavía no estaba escrita, todavía no estaba compactada en un libro, pero pensaban en toda la información que tenían de la palabra de Dios. Y Jesús está pensando en ese amor de Dios para el ser humano, en ese enfoque que tiene para salvarnos, para hacernos mejores personas, para guiarnos, como el mismo Pablo decía acerca de la ley, que esta es como nuestra nana, como alguien que se encarga de cuidarnos, de llevarnos a la escuela, de ayudarnos a hacer las tareas, de verificar que estemos haciendo lo correcto. De hecho, la misma palabra de Dios dice que ella misma es un espejo y nos ayuda a ver en las cosas que estamos bien, en las cosas que estamos mal, en las cosas que tenemos que cambiar un poco o en las cosas que tenemos que cambiar un mucho. Y de hecho, cuando tenemos una buena relación con Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla de la palabra de Dios. Nos dice, estás haciendo mal, cambia tu actitud, haz esto, haz el otro, no es por aquí. Bueno, para algunas personas de ese tiempo, la ley incluía las tradiciones orales o las ordenanzas, así como los estatutos, que por no exagerar, y eran miles de leyes. Perdón que les diga, pero algunas eran, por así decirlo, un poco, ahora sí, exageradas. Es decir, discutían o a veces cabildeaban o pensaban si un padre podría o no cargar a su hijo, a su bebé, en el día del descanso. ¿Te imaginas? Ellos tenían leyes de las leyes y Jesús, por supuesto, viene a ratificar, a avalar la palabra de Dios, hablar acerca de la verdadera ley que se hizo por amor al ser humano, como guianza, como cuidado, como bendición, como instrucción. Y Jesús avala en este pasaje el trabajo de los profetas de traer este mensaje divino al ser humano. No está dejando que el ser humano viva o lo interprete a su conveniencia. Te recuerdo que en la antigüedad, el mismo pueblo de Dios dice acerca de él mismo que cada uno vivía de acuerdo a como querían, a su propio entendimiento, a su propia voluntad. Y te recuerdo también que no hay nada más engañoso que los deseos del corazón. Bueno, la gente puede cambiar su estilo de vida, pero el verdadero discipulado cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, la verdadera persona que se convierte, que toma su cruz cada día y que decide seguir a Jesús, ¿sabes? Deja que Dios cambie su corazón. De otra manera, tú y yo podemos pensar en tradiciones, en posturas, en proyectos, en relaciones políticas. Y sabes, estas no son inspiradas por Dios. No te quiero decir que no tengas buena relación con el hombre, pero sabes una cosa, no dejes de hacer la voluntad de Dios. No dejes de amar la voluntad de Dios por razones externas. La ley de Dios, aunque el hombre lo diga,
es inspirada por Dios, no por el hombre. Dios inspira al hombre. Pero sabes, a veces el hombre se inspira a sí mismo y dice acerca de la palabra de Dios cosas que no vienen al caso. Y es más, hasta podían calificar a otras personas, esto no es, esto es así, y podían tener alguna discusión. Pero aquí lo importante es que Jesús nos enfoca en el punto. Un poco más adelante, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, Jesús nos instruye y nos dice que los mismos judíos sustituyeron la ley de Dios por tradiciones de hombres. Jesús hace ver toda la Escritura de una manera más práctica, más fácil de cumplir, pero también le está diciendo, si analizas la Escritura, yo estoy en toda la Escritura. Toda la Escritura me señala. Es más, la Escritura desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, se cumplen en Jesús, desde el Génesis. Así como la misma ley de Dios se cumple en Jesús. Toda la Escritura habla del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que te recuerdo, todavía no se escribía en el momento que Jesús está dando este sermón del monte, este mensaje tan importante. En él se cumplen todas las profecías. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento señalan a Jesús. Y cuando Jesús habló con algunos de sus discípulos, les decía, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Esto es mucho más adelante, esto viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44, es cuando Jesús se les aparece después de que había muerto, después de que había sido crucificado, resucita y tiene contacto, una plática con los discípulos y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, y aquí puedes subrayar, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El mismo Jesús le está diciendo, analicen bien la Escritura. Yo se las enseñé, abran sus ojos y vean cómo toda ella habla de mí. Jesús vino a traer la verdadera justicia al ser el Mesías. Jesús cumplió la ley en todos los sentidos. Nos explicó para que tú y yo entendiéramos la comprensión de la misma ley, diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. La ley de Dios implica, conlleva y tiene como objetivo el amor de Dios para el ser humano. Y el amor de Dios reflejado en el ser humano e incluso en nuestras relaciones. Esto viene en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Jesús cumple la ley al pie de la letra, la vive, la explica, eleva, como decimos al principio, los parámetros. Algunos tienen algún problema con dar. Oye, Dios se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo, por ti y por mí, se dio completo. Y reitera el tema principal, es el amor de Dios para el ser humano. No se trata de que seamos robots, no. Jesús cumplió la ley, la vivió, la explica y reitera el tema principal, no únicamente de las bienaventuranzas y de este sermón del monte, sino del cumplimiento de toda la ley en él. Así que nosotros, sus hijos, como sus discípulos, en el amor de Dios, nos vivificamos en él. Él se vivifica en nosotros. La ley de Dios es parte de nuestra vida. Sí, en efecto, está en nuestra mente, está en nuestro pecho, en nuestro corazón. Es decir, sí la podemos grabar en nuestra mente, la podemos entender y sería bueno que la aprendiéramos. Es más fácil vivirla, es más fácil entenderla. Pero ¿sabes qué? Cuando está en nosotros, la vivimos, la amamos. Cuando Dios está en nosotros, está su amor, está su ley, está Él mismo en nosotros y Él se vivifica en nosotros. Es por eso que nos dice un mandamiento nos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Recuerdas? Así empezó este sermón del monte. Se acercaron sus discípulos y él se sentó y abrió su boca enseñándoles. ¿Sabes? Él nos enseña la importancia, la prioridad del amor. Porque eso es su ley. Amor de Dios por el ser humano, para el ser humano. De eso se trata. El cumplimiento de la ley está en él. Y empieza en Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Se trata de una ley de amor, de una ley de cuidado. Y en el amor de Dios se vivifica esta ley en nosotros y se denota este cumplimiento de la ley como la praxis de la misma, como la práctica de la misma, como la vivencia de la misma. Bueno, está sencillo el asunto. ¿Quieres estar dentro de los parámetros de la ley? Sí se puede. Elevemos el nivel, conozcando más a Dios, conociendo más a Jesús, teniendo más relación con Él y viviendo como sus discípulos, poniendo en práctica su ley de amor, viviendo la palabra de Dios. La podemos saber de memoria, pero si no la ponemos en práctica, ¿sabes? De poco nos sirve. Y esto no es imposible. La ley de Dios importa tanto que tú y yo tenemos que aferrarnos. Te leo el verso 18 y el verso 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oye, tanto importa la ley que, ¿sabes? Si no la vivimos, si no la enseñamos, si no tenemos un concepto claro y tú y yo somos un pizarrón en nuestra vida, en nuestro ejercicio del diario vivir en cuanto a la enseñanza de la misma ley hacia otros, ¿sabes? Aunque pienses que eres grande, eres pequeño. Y Dios quiere, como decíamos en el primer punto, elevar nuestro nivel, quiere que crezcamos, quiere que nos aferremos a Él, a su palabra, a su amor, y que nos desarrollemos en Él, que maduremos. Ama a Dios y haz lo que quieras. Podríamos terminar como conclusión de este punto y de toda la Escritura, pero es conveniente meditar con profundidad este pasaje, así como el contexto en el que se escribió, para que tú y yo tengamos una mejor comprensión, una mejor vivencia de la misma. Decíamos, Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para que otros le conozcan, para que la ley de Él se cumpla en nosotros, para que su amor sea reflejado en ti y en mí. La base objetable, así como verídica, de nuestra forma de creer y de vivir es la palabra de Dios. A pesar de que algunos difieran en que la Biblia, diciendo algunas argucias, que son simples escritos de los hombres, lo pueden tomar como algo anticuado, como algo que ya pasó de moda, como algo que no aplica a su estilo de vida. Pero Jesús nos recuerda que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que no va a pasar de ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni nada. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Porque su palabra no es una verdad relativa como la tuya y la mía. Es la verdad absoluta, del todo. Es por eso que todo ser humano debería de tomar como norma de fe y conducta la palabra de Dios. Si esto fuera así, el mundo sería muy diferente, la vida sería muy diferente, las relaciones, la conducta del ser humano y también, por supuesto, la política, la economía, todo cambiaría. Es por eso que Jesús nos da la gran comisión. No te distraigas, no dejes que te distraigan. Es importante que tú y yo entendamos, conozcamos, proyectemos la palabra de Dios, hablemos de ella, enseñemos, no dejes de hacerlo. Porque Él quiere que cambiemos para bien, quiere que le conozcamos de verdad y que esta verdad nos haga libres. Decíamos que los judíos tenían miles de reglas, así como normas legalistas. Pero Jesús viene y nos habla en estos días y habló en aquel tiempo, enseñando la importancia de la verdadera ley de Dios. ¿Recuerdas que hablamos al principio de eso? La cual no debe ser alterada, no debe ser cambiada, no debe ser malinterpretada.
Y Jesús quiere recordarnos la veracidad de la misma, la actualidad de la misma, como esta misma no cambia y ni va a cambiar, se va a cumplir al pie de la letra, toda. El pasar del tiempo no hace que esta tenga caducidad, sigue siendo actual, sigue siendo necesaria, sigue siendo oportuna y urgente para el ser humano. El entendimiento de la misma nos ayuda no solo a comprender, sino también a vivirla y a entender y a poder disfrutar de esta vida en abundancia que Dios ofrece. Un verdadero discípulo de Jesús vive como tal, conociendo a Dios, amándolo a Él, amando su propósito, amando la palabra de Dios, viviendo su palabra. Es decir, una vida regida por las leyes de Dios, por la palabra de Dios. Es por eso que los discípulos de Jesús se deleitan. Nos deleitamos en Dios, en su presencia, pero también en su palabra, en obedecer su palabra, en vivir su palabra, en enseñar su palabra. No solamente por el tiempo de una clase o una grabación en internet. No, esto es en nuestro diario vivir. Y nos recuerda la importancia y la veracidad de la misma. La prioridad de vivir, conocer y enseñar la palabra de Dios. Las leyes que existían en aquel tiempo se dividían en ceremoniales, civiles, morales. Así era en el tiempo de los judíos. Como decíamos, era algo difícil de cumplir, y más cuando añadían leyes a las leyes o estaban mal interpretadas. Pero cuando conocemos a Dios y a su palabra, esto no es difícil de cumplir. Esto es un gusto, es un privilegio. Y decimos, vale la pena el esfuerzo, vale la pena invertir mi vida en Dios. Así que lo hacemos con practicidad y con facilidad. Este reconocimiento es el decir, tengo el gran privilegio de conocer a Dios, de vivir su palabra. Y probablemente sé que el tiempo va a pasar y las costumbres del ser humano van a cambiar. Porque el ser humano a veces está dependiente de las modas. Pero lo que está de moda hoy va a cambiar para algunos años. Es más, la gente escoge diferentes maneras de creer o de vivir, o los valores van cambiando, porque no son valores estáticos, no son valores como la palabra de Dios que permanezcan, que se cumplan, que sean actuales siempre. Y es por eso que el discípulo de Dios es necesario que siempre se aferre a Dios y a su palabra, que la ame, que la viva, que la enseñe, que en nuestro diario vivir se denote los valores del reino, el amor de Dios en nosotros, la escritura reflejada en nuestro diario vivir. Y esto decíamos, no se hace algo complejo, se hace algo que es de completa bendición y que tenemos ese gran privilegio de conocerla y de vivirla. En este mismo pasaje Jesús le da el lugar o la grandeza debida a este hecho de la enseñanza, diciéndonos que tú y yo vamos a ser grandes en el reino. ¿Sabes quién soy yo y quién es tú? Perdón, voy a hablar en primera persona. ¿Quién soy yo para ser grande en el reino de Dios? ¿Sabes? Es un gran privilegio hablar de Dios, enseñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, ser el ejemplo muestra de cómo Dios nos puede cambiar, y tú y yo podemos arrepentirnos, podemos modificar nuestro camino, podemos convertirnos. Explica en este mismo sermón del monte la importancia de vivir la palabra de Dios. Así que a ti y a mí nos toca vivirla, enseñarla, por supuesto, amarla y aferrarnos a ella. A pesar de que la gente a veces nos critique, a pesar de que a veces la gente piense diferente, nos crea anticuados. Y sabes que yo soy como Roberto Carlos, de esos amantes a la antigua, ¿recuerdas? Pero esto es una pequeña ilustración del texto, por supuesto. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios en cualquier tiempo de contingencia, sea ambiental, sea por la pandemia, sea un problema económico o circunstancia moral que vive el país o la familia o tú mismo, ¿sabes? Es bueno aplicarnos y aferrarnos a la palabra de Dios, porque esta, decíamos, no cambia, no varía, se cumple al pie de la letra y tiene un gran valor que el ser humano a veces no la valora, ¿sabes? Este es un recordatorio de Dios para ti y para mí y para la gente que estaba escuchando, para sus discípulos, de valorar, vivir, enseñar y pasar a otros la palabra de Dios.
darle el lugar en nuestra vida que se merece. Y como tercer y último punto, vamos a leer el verso 20, donde nos habla que la ley de Dios influye en toda nuestra vida. Y podemos decir que la ley de Dios influye en todas las demás leyes, ¿sabes? En algún tiempo sigue siendo potencia mundial, pero antes era el número 1 Estados Unidos. Su moneda decía: en Dios confiamos. Su constitución estaba basada en la palabra de Dios. La mayoría de los hospitales y de las universidades y de las escuelas estaban construidas por gente que tenía valores en la palabra de Dios. De hecho, regalaban dinero para que la gente pudiese estudiar y para que la gente se pudiera componer de su salud de una manera más práctica, de una manera que pudieran tener más alcance los seres humanos. Lo hacían por amor. Pero esto ha ido cambiando. Pero cuando tú y yo dejamos que la ley de Dios influya en todo nuestro ámbito, en todo nuestro pensar y sentir, en toda nuestra vida, que nos influya en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en nuestras relaciones, cuando estamos a solas, cuando estamos en público, ¿sabes? Eso es lo que hace el verdadero discípulo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la verdadera ley de Dios. Cambia todo, transforma todo, mejora todo. Verso 20, permíteme, te lo leo. Te recuerdo que estamos en Mateo 5. Porque os digo que si tuviera vuestra justicia, repito, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Oye, te recuerdo que nos está tratando de subir de nivel, nos está tratando de enseñar lo que es la verdadera ley, de lo que es el verdadero cristianismo, de lo que es el verdadero discipulado, de lo que significa la ley. Y dice: espérame, no te vuelvas legalista, ten cuidado. Recuerda que por ahí dice la escritura que la mucha letra mata. Dice un dicho, y ese es un dicho, no sé si sea mexicano, pero es muy repetido en nuestro país. El león no es como lo pintan. Es decir, las apariencias pueden engañar. Decían por ahí, creo que era Chespirito, nos podemos ir con la finta, ¿no? Es decir, nos podemos ir con una idea falsa de una situación, de una circunstancia, de una persona, para bien o para mal. En la semana estábamos estudiando el primer libro de Crónicas y veíamos cómo un rey mandó a tratar de tratar bien al hijo de un rey que había muerto su padre, y a este lo aconsejaron mal. Y por esta mala interpretación se hizo una guerra, se hizo un desastre y un error tras otro. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener una idea falsa por lo que vemos, por lo que nos dice la gente, incluso por lo que nos dicen los amigos. Aquí eran consejeros del rey. ¿Sabes? Podemos equivocarnos para bien o para mal. Que si es para mal, espérame, podemos acabar con nuestra vida, como fue el caso de este hijo del rey. Acabó con su vida y con la prosperidad, con la dirección con la que llevaba a su país. Dice otro dicho, también yo creo que es mexicano: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Sabes? Podemos hacer algunos cambios exteriores. Podemos cambiar nuestra forma de vivir, podemos cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de hablar. Podemos ser incluso los mejores comunicadores o los mejores actores. Porque hay gente que incluso estudia actuación para que la gente le crea y recomienda a sus sucesores, recomendar actuación para que le crean lo que están diciendo o le crean su estilo de vida. ¿Sabes? Tú y yo podemos actuar en la vida. Podemos fingir en la vida, podemos tener una apariencia exterior. Te recuerdo que en la antigüedad, en Grecia, usaban máscaras, ¿no? Una máscara de sonrisa, una de tristeza. No vivamos con máscaras. ¿Sabes? Seamos íntegros, integrales a la ley de Dios. Integremos a Dios en nuestra vida. No seamos actores. Porque, ¿sabes una cosa? El ADN siempre revela la verdad, siempre revela la identidad. Y te recuerdo que estamos hablando de los verdaderos discípulos de Jesús, de los verdaderos intérpretes y vividores de la ley de Dios. Los fariseos eran extremadamente exigentes, así como escrupulosos en sus esfuerzos de cumplir las leyes. Podríamos decir, así como para Superman era la kriptonita, porque tú lo ves por afuera y tú puedes ver a alguien y dices: no, este es un super predicador, una super persona y es digno de admirar. Pero su debilidad
era que se conformaban con obedecer la ley exteriormente, sin involucrar su corazón. Es decir, no habían cambios en sus corazones. Qué bendición que tú y yo podamos tener estos ejemplos, aunque sean unos malos ejemplos, para no dejar que pase lo mismo en tu vida y en mi vida. El mismo Pablo le sucedió, dice, yo me aferraba en cumplir la palabra de Dios y de repente tuve un verdadero encuentro con Jesús y me dice, no es por ahí, duro te es dar coces al aguijón. ¿Por qué me persigues, Pablo? Él pensó que estaba agradando a Dios. Tal vez los fariseos pensaban lo mismo. Tú y yo podemos caer en el mismo error, pero también tú y yo tenemos que preocuparnos porque haya cambios en nuestro sentir, en nuestra vida, en nuestro corazón, por nuestras actitudes ante la misma vida, que las mismas reflejen la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios. ¿Sabes? A veces estas actitudes, estos pensamientos, estos sentimientos no se ven, no se notan. La gente no nos va a decir, oh, qué bien predicas la palabra de Dios, qué bien haces esto, qué bien haces el otro. No nos va a decir, porque son sentimientos internos. Pero ahí es donde Dios te hace grande, ahí es donde Dios cambia al ser humano. Porque las acciones todo el mundo las ve. Haz una buena acción, como decíamos hace algunas semanas, y súbelas al Instagram, al Facebook, y vas a ver cómo la gente te va a admirar. Pero no se trata de eso. Este no es el camino. El camino del discipulado, el camino de la ley, del amor de Dios es muy diferente. Recuerda, el camino del discípulo así es. Es un cambio interior que mueve al accionar exterior y no es al revés. Es por eso que la ley de Dios influye en todo, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, pero especialmente en nuestro corazón. Y tú y yo que deseamos, que anhelamos ser verdaderos discípulos del Señor, dejemos que la palabra de Dios nos moldee. No que ideas o costumbres que hay actuales y de moda y pensamientos aparentemente liberales dejen que cambie o que se añadan a la ley de Dios. Porque esto en realidad se contrasta con la voluntad de Dios. Si queremos que la gente nos admire, nos respete por nuestras acciones, no solamente estaremos huecos por adentro, estaremos buscando algo equivocado en la vida. Estaremos siendo actores únicamente. Estaremos únicamente maquillados por afuera. Pero, ¿sabes? Estaremos realmente perdidos. Es por eso que Jesús hace esta comparación con los fariseos, con su manera de interpretar y de vivir la ley. La gente los miraba, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Mucha gente quería ser como ellos. Iban a su seminario porque los tenían en lo alto. ¿Sabes? A veces tú y yo podemos pensar como fariseos, podemos enseñar como fariseos, podemos pensar que cumplimos la ley de Dios y que Dios tiene la obligación de recibirnos en el cielo, pero no es así. Te recuerdo que este camino es estrecho. La puerta del cielo, por así decirlo, o para que lo entendamos de un modo canción popular mexicana, está cerrada con 3 candados. Y no es porque esté negada, no. Porque sabes una cosa, es que no fuiste seguidor de Jesús, es que no fuiste su discípulo, es que aunque conocías su palabra y sabías cómo vivirla, no lo hiciste. Por eso es necesario, como decíamos en el punto anterior, hay que enseñarla. Eso le da grandeza a tu vida. Pero sabes, si la malinterpretamos, si la cambiamos, si la modificamos, si queremos que la gente nos admire y queremos que nos felicite, que nos aplaudan, ¿sabes una cosa? Cuando lleguemos al cielo nos van a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es por eso que tú y yo no tenemos que estar a un nivel de una ley que es externa al amor de Dios, que es contraria a la voluntad de Dios, que es una ley que sí, puedes decir, pues la hice de la ley de Dios o traté de explicarla así. No, pero esa no es la voluntad de Dios, no la malinterpretemos. Podemos estar igual de perdidos o de creídos, ¿no? O las dos cosas, porque a eso nos lleva la vanidad. Dios quiere que quede claro que Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Por eso nos explica muy bien a detalle que no debemos errar en la interpretación, en la vivencia de la ley, en la manera de interpretar el amor de Dios para nosotros, su dirección para nosotros, para que no pensemos, para que no nos equivoquemos. ¿Y cuál es el verdadero camino hacia el cielo? ¿Cuáles son los verdaderos valores del reino?
porque no es así. Así no es. Dios en su amor, en su gracia, no quiere que entendamos mal. No quiere que nos equivoquemos. Quiere que haya un cambio adentro de nosotros, de adentro para afuera. Y que no vivamos, ni interpretemos, ni enseñemos mal la ley de Dios. ¿Sabes? Probablemente estos fariseos eran buenas personas. Probablemente están en el cielo. Probablemente no sabemos. Es Dios quien toma la decisión. Pero Dios quiere que tú y yo seamos grandes, que enseñemos la verdad, que esta verdad liberte, que nos haga vivir tranquilos. No es fácil, no es una piedra pesada vivir la ley de Dios. No es así para aburridos o para amargados ser un discípulo, por el contrario. Ser un discípulo no nos lleva a estar juzgando a los demás, hablando mal de los demás, criticando a los demás, diciendo que únicamente yo tengo la razón, porque eso, ¿sabes qué? Eso es un sectarismo, es una secta. Un discípulo de Jesús enseña a amar, a vivirle, porque eso es la ley de Dios. Eso es la ley de Dios y los profetas. Entendámosla, obedezcámosla. Dejemos que la palabra, que el amor de Dios, que la ley de Dios cambie todo nuestro ser. Cambie nuestros parámetros de la vida, nuestra manera de entender la misma ley de Dios. Y por supuesto, eso tiene que ver con nuestro corazón, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con sus discípulos, los cambia de adentro para afuera. Vivamos la justicia de Dios, no nuestra justicia. Vivamos la ley de Dios, no nuestra ley. No te sientas el rey. ¿Recuerdas el ejemplo del principio? Que en realidad es una canción que así se llama. ¿Sabes? Seamos verdaderos discípulos de Jesús. Entendamos y vivamos bien la verdadera ley. Y por supuesto, siempre que acudimos a la palabra de Dios, siempre que dejamos que Dios nos hable y tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, especialmente nuestra mente enfocada en Él, porque Dios quiere un culto racional, ¿sabes? Merece una respuesta, nos hace un desafío. Y aquí viene la práctica, la praxis, dicen los griegos, ¿no? Bueno, este es el desafío pastoral. Y por ahí dicen algunos, ¿le entramos? Dios quiere que tengamos claros los valores del reino. Dios quiere que seamos verdaderos discípulos, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que amemos y honremos su palabra, la verdadera ley, no la nuestra. Que mejoremos nuestro nivel día con día, que mejoremos los parámetros del verdadero discípulo. Aferrémonos a Dios, amemos su palabra, que se denote que somos sus discípulos, que se denote que obedecemos su ley por el amor que nos tenemos unos a otros. No porque seamos muy buenos exégetas, que sí es bueno entender la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? Eso se resume en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor de nosotros hacia Dios, en cómo dejamos que Dios cambie nuestro corazón, en cómo Él nos enseñó a dar lo mejor de sí, a amar, a perdonar, a entregarnos, a cómo esta ley, a cómo el amor, a cómo Dios mismo nos cambia de dentro para afuera. Aceptemos el desafío de Dios, vivamos como sus discípulos, entendamos la ley, enseñémosla, démosle el valor adecuado y por supuesto, dejemos que esta ley llena de amor, de gracia y de perdón nos transforme. Enseñemos eso, porque eso es la palabra de Dios. Entendámoslo, vivámoslo y mostrémoslo a otros. Que Dios te bendiga. Pongámoslo en práctica. Hasta pronto.